Grabando. 5, 4, 3. Muy buenas tardes, yo soy Daniel Camargo, politólogo de Matriz de Opinión. Hoy inauguramos una nueva faceta en nuestro canal que tiene que ver con la explicación de notas. En este caso, es una nota que ha sido publicada en el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral. En este contexto desarrollé una valoración en torno a la regulación de la digitalización en Europa. El objetivo es abordar tres pilares fundamentales: la regulación de la inteligencia artificial, la ley de protección de datos personales y la política que existe frente a la extracción de minerales críticos dentro del marco comunitario europeo. La Unión Europea frente a la regulación de la inteligencia artificial, la dependencia tecnológica y la escasez de minerales críticos. El contexto actual se desarrolla en una interacción entre el avance tecnológico digital y el ser humano, que modifica sustancialmente la matriz productiva a nivel industrial y el funcionamiento de las administraciones públicas. Los cambios tecnológicos han desarrollado un entorno industrial, dada la gran cantidad de información, es decir, datos disponibles, y el desarrollo vertiginoso de nuevas tecnologías aplicadas a los diferentes procesos productivos y administrativos. Este avance tecnológico ha tenido un impacto estructural en el funcionamiento de los estados. Las administraciones públicas requieren en ese sentido del uso de plataformas tecnológicas, infraestructura crítica digital, para el procesamiento de datos públicos y para la gestión misma del aparato estatal. Es necesario tener presente que los sistemas estratégicos de defensa y de seguridad también dependen de distintas infraestructuras críticas digitales. El revolucionario ecosistema digital que actualmente tenemos enfrente integra tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, el Internet industrial de las cosas, la realidad virtual y el avance en software de gestión. Según Velasco, autor que intenta encuadrar este desarrollo bajo el contexto de la COVID-19, el punto de la COVID-19 ha llevado a las empresas a superar el punto de inflexión tecnológico y ha transformado los negocios de ahora en adelante. La adopción digital ha dado un salto cualitativo tanto a nivel organizacional como a nivel industrial, a nivel global. La investigación de la consultora McKinsey & Company ofrece datos relevantes en cuanto al proceso de aceleración de la digitalización a nivel empresarial e industrial una vez se da la COVID-19. Invito a que vean esta investigación. La misma consultora estima que la inteligencia artificial puede llegar a tener un impacto en el siguiente año, 2025, entre 17 y 25 billones de dólares, siendo la IA generativa uno de los elementos tecnológicos más importantes en materia del desarrollo económico para la Unión Europea. Esto subraya el potencial de la IA para convertirse en una fuerza transformadora sin precedentes en la historia humana. La irrupción de la digitalización redefinió profundamente la estructura económica contemporánea, desarrollando una serie de cambios significativos a nivel global, desde cuestiones vinculadas a la ciberseguridad, la extracción masiva de datos, la violación de datos personales, la precarización laboral, las enormes brechas digitales, la dependencia de infraestructuras críticas digitales, la manipulación electoral vía desinformación, el espionaje masivo de enormes conglomerados humanos, la desinformación como vía de política pública y la violación de derechos a través de plataformas digitales. Para la Unión Europea, estos riesgos se articulan en torno a la complejidad de la regulación de la IA, en la elaboración en conjunto de una política de protección de datos personales que garantice el manejo soberano de esta información, y la creciente dependencia de los servicios de infraestructura crítica de las administraciones públicas, en donde las grandes empresas tecnológicas representan un riesgo en cuanto a salvaguardar la información de los ciudadanos europeos debido a la complejidad de la aplicación de los distintos sistemas legales de protección de datos en cada uno de los países signatarios. Las empresas extranjeras se ven cobijadas por un sistema jurídico
interno de protección de datos y de manejo de información, en donde se interponen sistemas legales independientes y los datos van a parar a las infraestructuras fuera de la Unión Europea. En particular, hay una enorme preocupación ante varias leyes chinas relacionadas con la ciberseguridad y la inteligencia nacional. Por lo tanto, esta dependencia a las infraestructuras críticas de las plataformas digitales genera una incertidumbre en cuanto al cumplimiento del baluarte normativo y las reglas de la Unión Europea por parte de los proveedores de servicios, por ejemplo, de nube, cloud computing, o en materia de protección de datos. En este sentido, el grupo comunitario ha tomado medidas decisivas para mitigar estos riesgos mediante el desarrollo y el establecimiento de un marco regulatorio sólido a nivel global. Este marco regulatorio está caracterizado por la Ley sobre Inteligencia Artificial, que se aplicará a partir del año 2026, la Ley General de Protección de Datos, que fue implementada en el año 2018, y el futuro de la extracción de los minerales críticos. La Ley General de Protección de Datos establece estrictas directrices sobre la recolección y uso y gestión y almacenamiento de la información personal de los ciudadanos europeos, obligando a las empresas de todo el mundo a adoptar prácticas de privacidad y seguridad de lo más rigurosas. Las normas del grupo comunitario sobre la protección de datos representan las más estrictas a nivel global, lo que considera Europa o lo que permite pensar a Europa como uno de los lugares más estrictos en el cuidado de la información pensada como un derecho fundamental. Este reglamento ha redefinido la manera en que la privacidad de datos es tratada globalmente, sirviendo de modelo para legislaciones similares en otras jurisdicciones a nivel global. Contar con una legislación independiente sobre protección de datos uniforme y actualizada resulta esencial para garantizar el derecho fundamental de las personas a que se protejan sus datos personales, para hacer posible el desarrollo de la economía y el entorno digital. En cuanto a la regulación artificial, la Unión Europea ha aprobado un desarrollo legal que entrará en vigor a partir del año 2026, diseñado para establecer regulaciones que garanticen la seguridad y la transparencia en el desarrollo de estas tecnologías generativas. La cosmovisión de la cual se construye parte de una lógica en donde es fundamental impulsar la innovación tecnológica y minimizar los riesgos de estas poderosas y potentes herramientas. Podemos entonces resumir que la ley contempla tres pilares fundamentales: la prohibición de la vigilancia biométrica en espacios públicos, la aplicación de algoritmos de reconocimiento de emociones por parte de las empresas y la prohibición en la vigilancia predictiva de los individuos sin previa orden judicial. Esto implica que Europa se encuentra en un momento decisivo gracias a su enfoque regulatorio. El grupo comunitario debe permitir la flexibilidad para fomentar el crecimiento y la competitividad a nivel global. Hablando del tercer elemento que resulta interesante al plantear la problemática de la digitalización, tenemos que pensar la dependencia de los servicios de nube, especialmente lo que se conoce como cloud computing. El acelerado proceso de digitalización ha generado una creciente dependencia de la Unión Europea a servicios de computación en la nube, proporcionados principalmente por empresas extranjeras como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. Esta dependencia plantea dificultades sobre la soberanía digital y la seguridad de los datos, especialmente para la administración pública y las instituciones de la Unión Europea. La capacidad de estas corporaciones para influir en la infraestructura digital de Europa representa enormes amenazas, destacando no solamente los problemas cibernéticos en ciberseguridad, sino la dependencia de los estados a estas infraestructuras. El alto grado de poder de mercado deriva en una ventaja en materia de datos. Esto puede permitir a las grandes operadoras fijar las normas sobre las plataformas e imponer unilateralmente las condiciones de acceso y uso a la extracción de datos.
Esta dependencia de infraestructuras críticas representa una enorme desventaja estratégica en relación a los Estados Unidos y a China en la carrera por la innovación y el desarrollo de la tecnología digital. Sin duda alguna, este escenario simboliza la disparidad en cuanto al desarrollo tecnológico. La enorme mayoría de los países dependen del uso de plataformas e infraestructuras digitales críticas ofrecidas por empresas extranjeras. En el caso occidental, la mayoría de estas empresas dependen de los Estados Unidos de Norteamérica. Por último, es necesario tener presente la política de minerales críticos para la digitalización y la transición energética. La Unión Europea es altamente dependiente de la importación de minerales críticos, ya que carece de fuentes significativas de muchos de estos recursos en su extenso territorio. Esta dependencia expone a la Unión Europea a riesgos en términos de seguridad de suministros, especialmente considerando la concentración de la producción mundial de minerales críticos en un número muy limitado de países, algunos de los cuales pueden tener prácticas ambientales y sociales claramente cuestionables. Para abordar esta dependencia, la Unión Europea ha trabajado en estrategias para diversificar su suministro y promover una extracción más sostenible de minerales críticos dentro de su territorio y en algunos países vinculados a través del comercio exterior. Esto incluye iniciativas para fomentar la exploración y extracción responsable dentro de Europa, así como el establecimiento de relaciones comerciales basado en el respeto de la protección de los derechos fundamentales, del cuidado ambiental y las normas ambientales en los países proveedores. En cuanto a la transición energética, la Unión Europea ha establecido objetivos ambiciosos a nivel global en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. A su vez, se plantea aumentar la proporción de energías renovables en su matriz energética. Sin embargo, esta transición conlleva un aumento desmesurado de la demanda de minerales críticos, especialmente para la fabricación de tecnologías renovables, paneles solares, turbinas eólicas, baterías de almacenamiento. Autores españoles como Valero subrayan la importancia de abordar los límites minerales de la transición energética para garantizar un suministro seguro, sostenible y llevadero de recursos críticos. Para abordar estos desafíos, la Unión Europea está trabajando en iniciativas en cuanto a la eficiencia, en cuanto a la capacidad de reciclaje de materiales y el fomento en la investigación para encontrar nuevas herramientas que permitan una transición energética más sólida. La Unión Europea se enfrenta a desafíos significativos en relación con la extracción de estos minerales. La transición energética y la transición digital requieren una acción coordinada y colectiva del grupo comunitario para garantizar un número seguro y sostenible de recursos en una transición energética y digital marcada por una definida competencia geopolítica. Esa es la nota que se publicó en el CEDI. Ahora quiero yo brindar mi perspectiva a nivel global. En el escenario actual geopolítico existen tres grandes territorios que tienen la capacidad de poder pensarse y desarrollar este tipo de tecnologías digitales. Estamos hablando del clúster productivo que representa Silicon Valley. Estamos hablando del desarrollo gigantesco que representa la República Popular de China y el centro regulatorio que representa la Unión Europea. Esto es fundamental porque estamos viviendo una nueva era que ha sido contextualizada como la era de la digitalización, la cuarta revolución industrial, en donde sin duda alguna la digitalización, la robotización, la automatización de los procesos, la extracción de datos y la posibilidad de desarrollar algoritmos de inteligencia artificial, sin duda alguna representan enormes beneficios a nivel global. Sin embargo, hay enormes retos de estas tecnologías. En ese sentido, la vinculación entre el Estado y la sociedad civil tiene que estar enmarcada en un sólido marco regulatorio. La propuesta que yo planteo en el artículo es pensar a Europa y pensar a su vez cómo desde el sur global tenemos que generar una propia política de regulación digital. Esto es Matriz de Opinión con el apoyo del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral. Yo soy Daniel Camargo, politólogo, especialista en relaciones internacionales y maestrando en gestión de tecnología.
Es un placer este tipo de reflexiones. Agradezco a Alejandro Quito y a Facundo Musasi especialmente.